Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien con cuaderno en mano y listos ya para comenzar nuestra nueva clase de hoy, que tiene relación con la unidad de lírica que estamos revisando bajo el título de ¿Qué me hace único y diferente? Comenzamos entonces. Bueno, vamos a revisar nuestra ruta de trabajo. Lo primero que vamos a ver es nuestro objetivo. Luego vamos, como siempre, como todas las clases, a hacer un breve repaso del contenido que hemos visto hasta ahora con una respectiva actividad breve de reconocimiento de los contenidos. Luego vamos a ver los conceptos que nos atañen a la clase de hoy, que tienen que ver con el lenguaje figurado. Y finalmente, bueno, con su actividad claramente de aplicación. Luego vamos a hacer un breve resumen de nuestra clase y su respectiva actividad de reflexión para terminar la clase de hoy día. Comenzamos entonces. Nuestro objetivo de hoy es, bueno, de partida repasar y recordar los conceptos claves que hemos visto ya en la lírica. Vamos a aplicar estos conceptos revisados en la creación de versos líricos. Vamos a reconocer elementos en los ejemplos y vamos a analizar la importancia de la lírica o de los poemas en la expresión humana. Vamos a recordar los contenidos básicos. Bueno, ya como ya les había explicado antes, la poesía se caracteriza por ser súper diferente al resto de los textos. Dentro de los elementos que recuerdan, que diferencian el texto lírico están los de la forma y el contenido. Cuando hablamos de forma, hablamos de los versos y de las rimas, y cuando hablamos de contenido, hablamos del hablante lírico y el lenguaje figurado, ¿ya? Nosotros revisamos esta actividad. Ustedes, en el caso de que haya quedado perdido, ¿cierto? La va a realizar. En cada uno de estos conceptos que están aquí, ¿cierto? Corresponden a alguna de estas tres conceptos más generales. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a tomarlos y los va a arrastrar o bien en su cuaderno, porque obviamente este video es para que usted vaya tomando apuntes lentamente y pueda ponerse al día en su cuaderno. Entonces va a ir realizando esta actividad. Entonces cada uno de los conceptos que corresponde usted los va a poner en la casilla o en el circulito que corresponde a rima o hablante lírico o lenguaje figurado. Una vez que lo realice, va a revisarlo en la diapositiva que sigue a continuación. Así que si no quiere revisarlo todavía, adelánteme en este video o realícelo y luego pasa a la siguiente, que es la corrección. ¿Ya? Aquí vemos cómo dentro de la rima, bueno, está la definición de rima, que es la coincidencia sonora, están los tres tipos de rima, ¿cierto? Y en la estructura en donde nosotros podemos ver esta coincidencia sonora o esta rima. Luego, en hablante lírico, encontramos la definición de hablante lírico y sus tres actitudes. Y finalmente, en lenguaje figurado, encontramos aquí la definición, breve, obviamente, súper resumida de lo que es el lenguaje figurado, y tres de algunas técnicas que utiliza el lenguaje figurado. Entonces, vamos a revisar hoy día cómo identificamos este lenguaje, ¿ya? Como ya hemos visto, ¿cierto? Yo ya les había dicho un montón de veces que el texto lírico es un texto único por cómo se estructura y lo que expresa, ¿cierto? Esta manera de expresarse puede muchas veces ser súper complejo. ¿Por qué? Porque utiliza lo que nosotros denominamos lenguaje figurado, ¿ya? El lenguaje figurado es súper confuso porque se presta para muchas interpretaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para esto? Tenemos que utilizar diferentes técnicas de lectura, ¿ya? O sea, ciertas herramientas o ciertas tácticas para poder identificar, ¿cierto? Interpretar el lenguaje figurado, para poder hacernos las preguntas importantes necesarias y así podemos identificar qué es lo que quiso decir el autor con lo con lo que escribió, ¿ya? O en este caso, qué es lo que quiso expresar el hablante lírico con lo que expresó. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer entre estas técnicas? Lo primero que vamos a hacer, vamos a interpretar el lenguaje figurado a través de una técnica, ¿cierto?, que tiene que ver con las oraciones, ¿ya? Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, yo ya les había dicho, y este es el momento, ¿cierto?, que usted tiene para ir tomando apuntes, el lenguaje figurado es el uso de las palabras de una manera diferente a lo que usualmente significan, ¿ya? Nosotros hemos dado un montón de ejemplos, un montón de veces y nos hemos reído harto con respecto a este ejercicio de la resignificación del lenguaje. ¿Se acuerdan? Hablamos de parar los carros, de pasar los chanchos y un montón de ejemplos más que hemos visto. Entonces, el lenguaje figurado, ¿por qué se usa? ¿Por qué se complejiza el lenguaje? ¿Con qué intención? Para que nosotros los lectores creemos imágenes en nuestra mente, ¿ya?
Y muchas veces estas imágenes se crean a través de la comparación o de darle caracterizaciones humanas a cosas que no son humanas, ¿ya? Y también una de las terceras funciones, o metas, perdón, u objetivos que tiene el lenguaje figurado a veces es darle énfasis o ponerle más atención a lo que quiere decir al momento de exagerar las cosas. Entonces, como nosotros vimos, ¿cierto? Ahora con más lentitud y con más calma, usted puede ir viendo los ejemplos, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, tengo una montaña de tareas. Nosotros yo ya les había dicho, les había explicado anteriormente que el autor, en este caso, reemplaza la palabra muchas o tengo un montón de tareas, ¿cierto? Porque si yo digo un montón, para mí puede ser un montón pequeño, para otro puede ser un montón más grande, entonces esto está sujeto como a, a ciertas como interpretaciones que el autor no quiere. Entonces, ¿qué hace? Reemplaza esta palabra para darle énfasis a que son muchísimas las cosas. ¿Por qué? Porque compara o utiliza esta palabra para mostrarnos o para ayudarnos a crear una imagen mental del tamaño de una montaña. Porque cuando yo hablo de montaña jamás hablo, ¿cierto?, de una montaña pequeña o jamás pienso en algo pequeño, ¿ya? Y como otro ejemplo que podemos revisar, ¿cierto?, es el tema de darle características humanas a los árboles. Como yo ya les dije en la clase pasada, ¿cierto? Si una de mis intenciones dentro del lenguaje figurado es darle belleza al lenguaje, ¿cierto? No sería muy bello que digamos si yo digo, ¿cierto? Juan disfrutó como el aire pasa a través de las células silvestres o de las, no sé, de los pequeños orificios de las hojas. No suena bonito, entonces, ¿qué es lo que hace el hablante lírico en este caso? Reemplaza, ¿ya? Entonces le da una característica humana, que es cantar, al objeto inanimado, que es árbol. Después, entonces, ¿cómo vamos a saber identificar cuando ustedes estén solitos, cuando estén leyendo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr identificar este lenguaje figurado? Lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Como primer paso es darme cuenta que hay cierto grado de lenguaje figurado y luego darme cuenta dónde está, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos el lenguaje figurado, la frase o la palabra que en el fondo que no tiene mucho sentido, y buscamos pistas. Estas pistas pueden estar en la misma oración, ¿cierto? De punto a punto, en la que está la palabra figurada, puede estar también en la oración anterior, en el punto anterior, ¿cierto?, de la palabra figurada, o en la posterior, en la de después. Nosotros ya vimos este ejemplo correspondiente. En este caso ahora usted lo puede revisar de manera más lenta, con más calma. Yo les conté sobre este texto, ¿cierto? Que Anselmo abre su pequeña tienda cada mañana a las 6. Muchos clientes llegan a su tienda regularmente a comprar su café de la mañana y el diario antes de ir al trabajo. Un día un cliente le dijo a Anselmo que la calle donde está su tienda será cerrada por 3 meses con el fin de hacer reparaciones. Anselmo no lo había entendido completamente, por lo que quería llegar al fondo de esto inmediatamente. Se preocupó mucho, pues si las calles son cerradas, Anselmo pierde su negocio. Nosotros al revisarlo ya establecimos, ¿cierto?, que el lenguaje figurado está en esa oración, porque yo no puedo llegar al fondo concreto de esto. Sí. Entonces, una vez revisado el fondo de esto, ¿cierto?, ahí tenemos que ver dónde puedo encontrar pistas, ¿ya? Entonces, si la oración está si el lenguaje figurado está en esta oración, ¿cierto?, entre este punto y este punto, puedo encontrar pistas en esta oración, en esta y en esta. Es decir, así, ¿cierto? Un día un cliente le dijo a Anselmo que la calle donde está su tienda sería cerrada por 3 meses con el fin de hacer reparaciones. Está la pista, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Le van a cerrar la tienda. Por eso él quiere llegar al fondo de este misterio de por qué le van a cerrar la tienda. Y bueno, en el fondo, ¿por qué quieres identificar por qué la tienda van a cerrar? Porque si le cierran la calle, va a perder su negocio. Entonces, en base a estas 3 pistas, o en el fondo en base a esta evidencia del lenguaje figurado y estas pistas, las que están acá, ¿cierto?, nosotros podríamos llegar a identificar qué significa llegar al fondo, como lo hicimos efectivamente en nuestra clase, y llegamos a la conclusión que llegar al fondo, ¿cierto?, es investigar lo máximo posible y obtener la mayor cantidad de información posible. También vimos este ejercicio, pero este ejercicio lo vimos breve, solamente identificamos el lenguaje figurado. Ahora en el fondo vamos a tratar de identificar qué palabras o qué contexto me sirven para identificar el lenguaje figurado. Entonces,
vimos, ¿cierto?, que es una infografía, perdón, un texto instructivo, porque dice, ¿cómo actuar en caso de sismo? Aquí hay una breve introducción que dice, Chile es un país de sismo, por eso recuerda estos simples pasos para que cuando estés frente a un sismo te sientas preparado y no pierdas los estribos y salgas corriendo como un caballo asustado. Nosotros ya sabemos que uno de los ejemplos del lenguaje figurado es no perder los estribos y salir corriendo como caballo asustado. Entonces, ¿qué palabras me sirven para identificar esto? El tema de el sismo y te sientas preparado. Porque si yo estoy preparado, no me va a pasar esto. ¿Ya? Y finalmente dice, no te apures, espera tiempo. Pues si solo es un sismo, antes de que cante un gallo, el temblor pasará. O sea, antes del canto de un gallo, que como hablábamos la otra vez, era breve, ¿cierto? El temblor va a pasar. ¿Y cómo sé yo o cómo sé que este lenguaje figurado tiene relación con la temporalidad? Porque me dice aquí, no te apures, espera. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya ustedes van a trabajar ya solitos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Usted se va a encontrar con una lectura, con un poema, ¿ya? Y una vez que la realiza, ¿qué va a hacer? Va a destacar o va a subrayar o va a anotar en su cuaderno, si usted quiere, todas las palabras o frases que tengan el lenguaje figurado, ¿ya? Después, ¿qué va a hacer? Una vez que usted identifica ya, en este verso hay lenguaje figurado, va a releer el verso anterior y el verso posterior de la frase de la que esté seleccionado el lenguaje figurado. Y con eso, con esas pistas, ¿cierto? Va a escribir el posible significado real o que quiso decir el autor, ¿cierto? El hablante lírico con respecto a la frase que usted destacó, ¿ya? Y en caso de que usted tenga otras pistas, haya otras pistas en otros versos que le sirvan, también las va a destacar, también las va a anotar, porque así cuando lo revisemos todos juntos, nos puede servir a todos como complemento, ¿ya? Y una vez que usted haga esto, que tiene que ver con la aplicación de las pistas de lenguaje figurado que revisamos recién, va a realizar las siguientes preguntas de lectura. Bueno, el texto se llama Flores en el desierto. Usted puede leerlo aquí en el computador conmigo a través de este link o ir a su libro de texto a la página 116, ¿ya? Entonces, luego de leer el texto, ¿cierto? Nosotros vamos a realizar estas 6 preguntas, ¿ya? Si bien estas 6 preguntas las tenemos aquí, hay algunas también que puede encontrarlas en la página 116. Usted las va a contestar en su cuaderno y una vez terminado estas preguntas, que hay algunas que incluso trabajamos, entre comillas, en clase, entonces le va a ser muy fácil esta actividad, podemos seguir con el cierre y con la síntesis de nuestra clase, ¿ya? Que es importante, ¿cierto? Que nosotros tengamos en cuenta 4 ideas generales de la clase de hoy, o en resumen de todo lo que hemos ido viendo. De partida, bueno, como ya lo hemos dicho muchas veces, que el poema es distinto por su forma y su contenido. Los poemas usan el lenguaje figurado, ¿cierto? El lenguaje figurado, ¿qué es lo que hace? Altera los significados de las palabras de muchas maneras, ¿ya? Y para entenderlo, hay que identificar las pistas en las oraciones cercanas. Así de sencillo, chiquillos. Una vez visto esto, entonces, yo quiero que usted reflexione en base a estas 4 preguntas, también que las responde en su cuaderno, y estas preguntas son súper importantes porque tienen relación con su propio análisis de lo que vamos entendiendo. Porque una cosa es que usted pueda lograr entender un texto, entender las preguntas identificar las respuestas en la lectura, pero otra muy diferente es reflexionar sobre el contenido mismo. Entonces, una vez dicho esto, usted va a responder que aquí es su opinión personal. Usted sabe que la última actividad de reflexión siempre es su juicio. No hay preguntas erróneas, no hay respuestas, erróneas, sino que usted tiene que simplemente justificar. Entonces, lo primero que me va a contestar es si cree usted que el hecho de que usted logre entender el lenguaje figurado, le va a servir para el día a día. ¿Sí o no? O sea, ¿usted cree que el lenguaje figurado es útil? ¿Entenderlo, saber identificarlo es útil para nuestro día a día, para su vida? ¿Sí o no y por qué? Luego, usted tratando como de recordarse para atrás o cuando conversa con sus amigos, con su familia, ¿usa lenguaje figurado? ¿Lo usa mucho, lo usa poco, no lo utiliza? Y ahí, si quiere, me da ejemplos de cuando ha utilizado el lenguaje figurado.
Luego, aquí hablamos ya del contenido mismo, ¿cierto? Y aquí yo le pregunto, ¿qué concepto o idea todavía es difícil de entender? O que si yo le pido que lo explique, todavía le va a costar explicarlo, ¿ya? Y por el contrario, ¿cierto? ¿Qué cosa usted ya cree que ya tiene completamente, de todo lo que hemos revisado de lírica, qué cosa ya tiene completamente dominada, la puede explicar, podría hacer usted perfectamente la clase, ¿ya? Entonces, en base a esas 4 preguntas, una vez que usted las realice, puede dar por terminada la clase. Le agradezco mucho, mucho que me haya tomado atención, que haya ido tomando apuntes, poniendo pausa cuando necesitaba, que haya realizado las actividades y que esté siempre, siempre al día conmigo. Recuerde siempre mantener su cuaderno ordenadito y nosotros nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo enorme, enorme y nos vemos luego. Chau, chau.